Buenas tardes, todo muy bien por acá. Muchas gracias por invitarme una vez más. Un gustazo tenerte de vuelta. Che, vamos a enganchar un poco con lo que hablábamos antes con Carlos Regazzoni sobre inteligencia artificial. En el caso de él hablaba de medicina. ¿Cómo se analiza desde los impuestos o cómo se utiliza? Lo venía escuchando a Carlos. Dale. Increíble nota, fantástica y cómo lo abordó. Y no solamente respecto a la inteligencia artificial, sino su vínculo con la matemática. Ajá, a ver. ¿No? Uno dice, está ocurriendo esto de que existe demasiado poca relevancia en la educación respecto de la matemática. Y les cuento algo a modo de anécdota. Yo también estoy dedicado, yo lo he contado ya que soy docente universitario. Sí. Doy materias en ciencias económicas, en derecho, algunas al principio de la carrera. Y yo hago siempre una evaluación diagnóstica, que se puede hacer inclusive si quisieran acá, que es a cada alumno el primer día de clase les pido que dividan su número de documento, que cada uno tenemos uno distinto, por el año en que nacimos. O sea, dividí tu número de documento por por 4 cifras. No, yo se los hago hacer. ¿Puede ser con lápiz y papel? ¿Sabés que los chicos de abogacía, la primera respuesta es, profe, yo vine acá porque no quiero saber más de números, por eso quiero ser abogado? A lo que yo les respondo, miren, acá es una materia al inicio de la carrera sobre derecho político y filosofía política. Digo, Platón fundó una institución llamada la Academia. No era hincha de Racing, pero pero podría haber sido. Regla mnemotécnica. Y el portal de la Academia de Platón decía, acá no puede entrar nadie que no sepa matemáticas. Digo, la verdad que y esto por eso lo tomo el comentario y la entrevista con Carlos. El conocimiento no es un compartimento estanco. Vos no sabés solo de derecho, no sabés solo de artículos de memoria. El conocimiento es mucho más amplio y hay un vínculo muy fuerte entre las matemáticas, la filosofía. Mario Bunge, por ejemplo, era filósofo de origen. Ernesto Sábato, un escritor, era filósofo de origen, era profesor de matemática, era físico, no era exclusivamente literato. No. Entonces, nosotros, desde el rol de la docencia y después en la función pública me está pasando, en el rol de ser un administrador de un organismo de impuestos, te interpelás con tratar de transmitir esta idea de que el conocimiento es amplio, que no existen conocimientos mecánicos y el uso de la inteligencia artificial es hoy un disparador de cómo nos interpela, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de impuestos, agarremos, si se animan a hacerlo ahora, una pregunta típica y muy polémica. ¿Ustedes tienen IA en el celular? La detesto, pero lo tengo. Muy rápido. A ver si nos da la misma respuesta. Eso también es un ejercicio. Hagamos la misma pregunta, escribamos la pregunta polémica. Me gustó esto. ¿Cuántos tributos hay en la República Argentina? Escribamos los tres lo mismo. ¿Cuántos tributos hay en la República Argentina? Tributos con B larga, ¿Escucharon hablar de este tema en particular, que está en los medios, los periodistas, los políticos? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué les dice la IA? ¿Para qué puse Argentona? Yo me pongo polémico. Arrancamos pensando a mí también. Dice, acá lo tengo. En la República Argentina no hay un número único y simple de tributos, porque el sistema es federal. Existen impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, y además cambian con el tiempo. Se crean, modifican o eliminan. Dicho esto, y ahí me da más información. ¿Pero no tengo un número? ¿No tengo un número? A mí sí me da. 150 y 170 tributos. A mí me dice que según el Vademecum tributario 2025 de IARAF, hay 155 tributos vigentes. Desglose por nivel de gobierno y dice... Esta es la parte donde me pongo polémico. No es cierto, te está mintiendo la inteligencia artificial. Para ver si nos dice el desglose te da lo mismo que a mí. 45 nacionales, 25 provinciales, 85 municipales. Exacto. Bueno, en eso no nos mintió. Eso no te da esa información. Nivel nacional entre 40 y 50, provincial entre 70 y 90, y municipios 40 y 60. ¿Y cómo es? Fíjate, primera cuestión, vean que le da respuestas distintas. Excelente, Martín, esa observación. Segundo, te hace mención al Vademecum del IARAF, que es un instituto de análisis fiscal. Ese Vademecum, yo lo puse en cuestión y lo critico fuertemente, porque te dice, hay 80 tributos municipales. Lo que está haciendo es, depende de la jurisdicción provincial, al mismo tributo te lo califica como si fueran diferentes tributos. No sé, en la provincia de Buenos Aires la tasa por inspección de seguridad y higiene es lo mismo que el derecho de registro de inspección en Santa Fe. No es distinto, el nombre cambia nada, te lo toma como dos. Si agarrás la lista del Vademecum, entre el puesto 10 y el puesto 22 te habla de impuestos internos a los autos de alta gama, de impuestos internos a
Son todos impuestos internos, es uno solo. Claro. El primero es impuesto a las ganancias de las personas físicas, el segundo es impuesto a las ganancias de las sociedades. Es impuesto a las ganancias. Digo, tiene un gran... Y yo, de hecho, lo hablé con quien lo coordina, que es Nadine Arganarás, y le hice el planteo y me dijo, Germán, es un vademecum. Sí, lo que pasa es que hay que aclararlo. Pues si no, en los medios, en la comunicación, Claro. ya partís, desde el lado inclusive de la gestión pública, tengo que evaluar si hay que generar un tributo nuevo. Hoy el clima de época es no se te ocurra porque ya hay 170. No. El sistema de por sí no es simple, el sistema tiene complejidades, pero si vos partís de un diagnóstico errado, vas a llegar a un resultado errado. No existen en la Argentina 170 tributos. Puede haber una docena, una quincena a nivel provincial, puede haber entre una quincena y una veintena a nivel municipal, y puede haber una veintena a nivel nacional. Y además, la fuente fundamental de recaudación se centra en media docena de tributos. Pero, digo, me parece que esto sirve para transmitir la idea de no nos comamos la idea de que hay mucha presión fiscal en Argentina, hay muchos impuestos, porque el sistema de por sí es complejo, y si hay que dar esta discusión, hay que tratarla, incluso alguna vez lo podemos llegar a hacer acá, con alguien que se sienta al lado mío a controvertirme. Nada mejor que pensar distinto para sacar buenas ideas. Total. Pero a partir de, como digo, un diagnóstico razonable. En mi humilde opinión, a modo de conclusión, no compremos esto que está en todos los medios, que en la Argentina hay 150 impuestos, porque básicamente no es cierto. Pero lo que se dice que la Argentina es mucho más cara a nivel impuestos, o que le cuesta mucho más a un empresario argentino que a un empresario paraguayo, por decir algo. En una entrevista que me invitaste, creo que sí, fue la primera, la primera. Ustedes pasaron un videito que hablaba del triple 10. Sí, de los chicos 10 de la de fábrica, IVA, 10 de ganancias, 10 de seguridad social en Paraguay. Y ahí les cuento. Primero hay que ver de dónde venía Paraguay. Hoy esa presión fiscal en Paraguay es mucho más alta de la que ya tenía. Luego, a los impuestos, a los tributos, hay que relacionarlos con los servicios que se prestan desde el Estado, con el gasto público. ¿Qué sistema de seguridad tenés? ¿Qué sistema de salud? ¿Qué sistema de educación pública tenés? Acá en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos 40 y pico de mil docentes, 30 y pico de mil policías, 40 y pico de mil médicos, enfermeros, bomberos, 1.400 escuelas de gestión entre pública y privada. Toda esa infraestructura existe. En general estamos todos o casi todos de acuerdo que hay que sostenerla. Podemos discutir y hasta abrir al público de qué modo lo sostenemos. Esa es la cuestión. La República Argentina tiene una presión fiscal de 29 puntos del PBI, medido como lo mide la OCDE. El promedio en la OCDE es bastante mayor, los países de la Organización Mundial del Comercio, a donde Argentina quiere ir. El promedio argentino es un poco más alto que el latinoamericano, que es de 22 puntos del PBI. Pero es más bajo que el de Brasil, que es de 34 puntos, es más bajo que el de Cuba o el de Venezuela. Es casi igual al de Uruguay, que se supone que es un modelo, es 26 puntos del PBI. Después, además, ¿cómo se redistribuye? ¿Quién de la sociedad tiene que hacerse cargo de ese gasto público y en qué proporción? Esta es la discusión que uno creo que tiene que estar dispuesto a dar. ¿Cómo sostenemos el sistema? Nuestro sistema es federal, contabas vos recién. El impuesto a las ganancias lo cobra el Estado Nacional, el impuesto al valor agregado lo cobra el Estado Nacional. De esos 29 puntos del PBI, 22 puntos los explica la presión fiscal nacional. 6 puntos los explica la presión fiscal provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, y un punto y medio la municipal. Ahora, el gasto está fundamentalmente centrado en las provincias y los municipios. Eso es lo que hay que ver, cómo lo rediseñamos. Creo que la cuestión tiene que ver un poco y las tensiones ahí se dan entre los 3 niveles de gobierno, y además se dan de cara del sector público, de los 3 niveles, hacia el sector privado, que te hace el planteo que decía, bueno, ¿no somos muy caros? La gente del otro lado deja sus preguntas para Germán Cribocapich. Soy Elizabeth, la presidenta de la Cámara de Comerciantes de Villa del Parque, y aprovecho que lo tenemos en presencia en la radio para hacer otra pregunta más. Con respecto nuevamente a la exención de servicios en ingresos brutos, ¿dónde puedo leer qué servicios exactamente son los que están exentos o bonificados hasta la categoría H? ¿Eso surge del Código Fiscal, de alguna resolución? Porque muchas veces los asociados nos preguntan, yo tengo servicios de asesoramiento, tengo servicios de otro tipo de actividades, y quisiera poder decirles si es para todos los servicios o solamente oficios, por lo tanto leerlo exactamente en la norma. Bien, 2 preguntas. Por un lado está preguntando
¿qué es lo que ocurre entre el sistema régimen simplificado de la Ciudad de Buenos Aires y el régimen nacional de IVA cuando sos inscripto? Nosotros, en una política que empezó en el 2024 de un camino de simplificación, lo que hicimos fue unificar el régimen simplificado de la Ciudad de Buenos Aires con el régimen del monotributo nacional. Eso rige desde el 1 de enero, además de simplificar la liquidación, no tenés que hacer dos pagos distintos, haces solo uno. Lo que hizo fue armonizar el régimen. El régimen de la Ciudad de Buenos Aires es, en ese sentido, respecto de los parámetros, idéntico al régimen nacional. Nivel de facturación, tamaño del emprendimiento, cantidad de metros cuadrados, consumo de energía, todos los que tiene la ley del monotributo. De hecho, y por ese motivo, no debería ocurrir que un contribuyente pueda ser inscripto en el IVA a nivel nacional y estar en el régimen simplificado en la ciudad. Ahí debería ir también al régimen general de la ciudad. Con lo cual, por un lado, me pongo a disposición, le pueden facilitar al oyente el contacto para ver si hay un caso concreto, poder trabajarlo y poder verlo. Respecto de la segunda pregunta, que es cuáles son los oficios, esto debe tener que ver con que cuando nosotros salimos con el mensaje de que los beneficios para, entre comillas, no profesionales, comunicacionalmente se explicó que puede ser el caso de un peluquero, puede ser el caso de un plomero, un electricista, pero desde la norma no está así identificado. La norma lo que tenía hasta el 31 de diciembre, el Código Fiscal, establecía que había un régimen de exención para el profesional. Aquel profesional universitario, médico, contador, arquitecto, abogado, que gozaba de ese régimen de beneficio. Nos pareció que eso lo tornaba inequitativo respecto del que llamamos nosotros no profesional, aquel que ejerce cualquier tipo de oficio. Con lo cual, el beneficio no es que está vinculado al oficio de plomero, está vinculado a estos mismos parámetros objetivos de facturación dentro de las categorías del monotributo nacional y del régimen simplificado de la ciudad. Ahí adentro, todos. O sea, no es un número cerrado, es infinito. O sea, todo el tipo de oficio que cuadre dentro de ese esquema previsto en la norma, que es el Código Fiscal, va a gozar del beneficio. ¿Y eso tiene que ver con la actividad que yo tengo registrada o no? No tiene nada que ver. No, tiene que ver con los niveles de facturación. Vos tenés registrado tu actividad como plomero. Claro, bueno, por eso. Pero ¿cuánto facturás? Y de acuerdo a eso vas a estar dentro del régimen general o dentro del régimen simplificado. Y dentro del régimen simplificado, por tu nivel de facturación, vas a gozar o del 100%, o del 70%, o del 40% del beneficio. Te planteo dos cositas. ¿Querés? Sí, hay una pregunta más. ¿Hay una más? Dale, perdón. Otra consulta con referencia al tema es que hemos notado que los que eran responsables e inscriptos, que tenían servicios y estaban en el régimen simplificado, se los pasó automáticamente a régimen general, como si por ser responsables e inscriptos no pudieran quedar en régimen simplificado. ¿Esto surgió de alguna norma? Porque no pudimos leerlo en alguna norma que explicara el motivo de esto. Creo haberlo respondido, pero lo repito rápidamente. Si hasta el 31 de diciembre eras responsable inscrito en el régimen nacional, no debiste haber estado en el régimen simplificado de la ciudad. Ocurre que como eran dos sistemas aislados, pudiste haber autodeclarado una situación a nivel de ARCA, a nivel nacional, y otra diferente en AGIP. Ahora, al homogeneizar el sistema, al tener un sistema simplificado, unificado, que nosotros llamamos monotributo unificado, esto corrigió esas inconsistencias. Y vuelvo a decir, si algún caso puntual o concreto existe algún tipo de duda en si se implementa el sistema del régimen simplificado o el régimen general, lo podemos ver con todo gusto. Bueno, por si no estoy seguro que Elizabeth, por lo que dijo Elizabeth Piacentini, ella es la presidente, perdón Elizabeth si me equivoco, de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad. Estoy casi seguro que sí, que capaz que después te pasamos el contacto con Fernando. Le dan el celular mío, mi correo electrónico, ¿no? Tengo dos planteos. Planteo número uno, que me parece que a muchos oyentes les va a pasar, nos facilita mucho la vida el tema del monotributo de régimen simplificado. Una cosa a ver si se puede hacer en la página de AGIP cuando uno entra. Si vos querés saber si tenés deudas o no, tenés crédito a favor, tenés que ir a una parte determinada. ¿No sería mucho más fácil si directamente nos puede aparecer como una primera pantalla? Te tomo el comentario. Porque estaría buenísimo, es mucho más fácil. Para que sea más amigable. Claro, porque viste, yo ya ahí me entero, listo, pum, genial. Ya me enteré si debo, si no debo, si tengo saldo a favor. Que la primera que me parece sabés que nosotros trabajamos
permanentemente en la mejora de la página, en la mejora de los canales de comunicación con los contribuyentes. Es buenísimo el dato para ver si sistémicamente tenemos la posibilidad de cuanto antes modificarlo para que también sea más amigable, más directo, más visible. Claro. Así que te lo tomo el comentario. Están en la Feria del Libro, ¿no? Y quería que me cuentes un poquito de eso. Eso también es para, si se quiere comentar, respecto a lo que venía escuchando cuando viajaba para acá del programa y respecto de la entrevista de Carlos, que tiene que ver con esto de la lectura, ¿no? Sí, total. Que es central. Cuando nosotros el año pasado, por primera vez, incorporamos un estante en la Feria del Libro, me hicieron alguna observación. ¿Qué hace la JIP en la Feria del Libro? Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco con esto, con esta idea de cultura. Cultura viene del término cultivar, ¿no? De generar raíces. Y cultura también existe cultura tributaria. Entonces, es un ámbito que para nosotros es central. Todo lo que tenga que ver con cultivar, todo lo que tenga que ver con la capacitación, todo lo que tenga que ver con promover este acercamiento a la cultura, desde un organismo como la JIP, nosotros lo reivindicamos absolutamente. Obviamente, además, nos sirve como un espacio para prestar servicios al vecino, al contribuyente, al visitante de la feria, que, por ejemplo, tiene que estar todavía con el trámite de migración de la clave ciudad a la clave MIBA. Bueno, propio en el stand tenemos diseñado un sector destinado a facilitártelo, a tomarte la imagen facial, eso está buenísimo, yo lo tengo porque que tiene hacer. problemas. Hay gente que cuando tiene problemas se puede hacer desde ahí. Para la gente mayor, está los que no tenemos tan... Yo tengo 58, ¿viste? Me hago el pendejo, pero... Bueno, habla por vos, pues yo cumplo 58 en la semana y... pero vos estás bárbaro, vos estás bárbaro, no como yo que uso... Hombre Skin. Obviamente. Así que ese es el motivo y los esperamos en la feria. Hay un rincón para niños con esta día de cultura tributaria. Y tenemos además algunas charlas previstas, algunas hizo anoche sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria. Acabo de confirmar hace minutos una que para mí va a ser fascinante, que es escucharlo a Carlos Gervasoni, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, que él tiene un libro que no está editado en español, sino en inglés, que es sobre regímenes híbridos, llama él, que hace todo un análisis del federalismo fiscal y vincula la institucionalidad política y democrática con el régimen federal fiscal y tributario. Entonces, y para mí es fascinante, es una visión, inclusive en algunos aspectos puede estar parcialmente en desacuerdo, pero me parece que va a ser un privilegio para ¿A qué horario es? Está prevista para el día jueves 7 de mayo a las 17:30 horas. Bien. Va a ser para nosotros fantástico escucharlo. Bueno, entonces van a estar en la Feria del Libro, que está de 13 a 22 horas. Pabellón, están 1503, pabellón amarillo, si quieren ver el puesto de la JIP e informarse un poquito más con ellos. Te pido una sola cosa, si se puede hacer, que en realidad no tiene que ver con vos, sino a nivel nacional, que me parece que estaría buenísimo. El régimen simplificado te permite solamente 3 actividades. Con lo cual hay muchísima gente ahora que salió a laburar, que tenés que independizar porque no te queda otra, porque se perdieron muchísimos puestos de trabajo. La realidad es que 3 actividades es muy poca. Hoy en día podés tener 3 actividades completamente distintas y con 3 horas, la verdad que no le facilita. Si se puede, plantear eso a nivel... Ampliar lo que sea 6, dame. Pero con 3, me estás poniendo en un brete que tengo que andar verseando qué actividad uso, ¿no? O mi cliente no me lo quiere tomar. Me parece que podría ser de gran ayuda. Sí, un poco para que el oyente entienda lo que estás pidiendo. Vos cuando estás dentro del régimen del monotributo te puede parecer, bueno, soy abogado, además cobro un alquiler porque tengo un departamentito y tengo un emprendimiento gastronómico. Lo que vos estás planteando es tener más apertura de actividades para el régimen. Lo voy a trasladar, eso también es sistémico, depende de ARCA, no de nosotros. Claro, por eso te lo Pero como tenemos una mesa de enlace, lo vamos a transmitir para la inquietud a ver si sistémicamente es viable. Muy bien, estuvimos con Germán Crivocapi.